¿Qué es la economía keynesiana? El principio central de esta escuela de pensamiento es que la intervención del Estado puede estabilizar la economía, así que en el presente video la vamos a analizar un poco más a fondo. La economía keynesiana recibe su nombre, teorías y principios, del economista británico John Maynard Keynes, considerado como el fundador de la macroeconomía moderna. Su obra más famosa, La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, fue publicada en 1936. Su precursora de 1930, el Tratado sobre el Dinero, es a menudo considerada como la más importante para el pensamiento económico. Hasta entonces, la ciencia económica analizaba solo condiciones estáticas, esencialmente estudiando en detalle una instantánea de un proceso en rápido movimiento. En su tratado, Keynes creó un enfoque dinámico que convirtió la ciencia económica en un estudio de flujo de ingresos y gastos y abrió nuevas perspectivas para el análisis económico. En las consecuencias económicas de la paz de 1919, Keynes predijo que las duras condiciones impuestas a Alemania en el Tratado de Paz de Versalles para poner fin a la Primera Guerra Mundial desembocarían en otra guerra europea. Recordó las lecciones de Versalles y de la Gran Depresión cuando encabezó la delegación británica en la conferencia celebrada en Bretton Woods en 1944, que estableció las reglas para garantizar la estabilidad del sistema financiero internacional y facilitó la reconstrucción de las naciones devastadas por la Segunda Guerra Mundial. Junto con el funcionario del Tesoro estadounidense Harry Dexter White, Keynes es considerado como el fundador intelectual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ambos creados en Bretton Woods. Durante la Gran Depresión de los años 30, la teoría económica del momento no pudo explicar las causas del grave derrumbe económico mundial, ni tampoco brindar una solución adecuada de políticas públicas para reactivar la producción y el empleo. El economista británico John Keynes encabezó una revolución del pensamiento económico, que descalificó la idea entonces vigente de que el libre mercado automáticamente generaría pleno empleo, es decir, que toda persona que buscara trabajo lo obtendría en tanto y en cuanto los trabajadores flexibilizaran sus demandas salariales. El principal postulado de la teoría de Keynes es que la demanda agregada, la sumatoria del gasto de los hogares, las empresas y el gobierno, es el motor más importante de una economía. Keynes sostenía asimismo que el libre mercado carece de mecanismos de autoequilibrio que llevan el pleno empleo. Los economistas keynesianos justifican la intervención del Estado mediante políticas públicas, orientadas a lograr el pleno empleo y la estabilidad de precios. Keynes argumentaba que una demanda general inadecuada podría dar lugar a largos periodos de alto desempleo. Los productos de bienes y servicios de una economía son la suma de 4 componentes: consumo, inversión, compras del gobierno y exportaciones netas. Cualquier aumento de la demanda debe provenir de uno de estos 4 componentes, pero cuando hay una recesión intervienen fuerzas más poderosas que deprimen la demanda al caer el gasto. Por ejemplo, al caer la economía, la incertidumbre a menudo erosiona la confianza de los consumidores y estos reducen sus gastos que pueden ser discrecionales como la compra de una casa, un automóvil o cualquier otro objeto. Esta reducción de consumo puede llevar a las empresas a invertir menos como respuesta a una menor demanda sobre sus productos. Así, la tarea de hacer crecer el producto recae en el Estado, porque según la teoría keynesiana, la intervención estatal es necesaria para moderar el auge y la caída de las actitudes económicas, es decir, el ciclo económico. A continuación hablaremos sobre 3 elementos fundamentales en la descripción keynesiana del funcionamiento económico. Primero, en la demanda agregada influyen muchas decisiones económicas, tanto públicas como privadas. Las decisiones del sector privado pueden a veces generar resultados macroeconómicos adversos, tales como la reducción del gasto de consumo durante una recesión. Esas fallas del mercado a veces exigen que el gobierno aplique políticas activas
tales como un paquete de estímulos fiscales. Por lo tanto, el keynesianismo apoya una economía mixta, guiada principalmente por el sector privado, pero operada por la parte del Estado. Segundo, los precios y específicamente los salarios responden lentamente a las variaciones de la oferta y la demanda, algo que genera situaciones periódicas de escasez y excedentes, sobre todo de mano de obra. Tercero, las variaciones de la demanda agregada, ya sea previstas o no, tienen su mayor impacto a corto plazo en un producto real y en el empleo, no en los precios. Los keynesianos creen que como los precios son un tanto rígidos, las fluctuaciones de cualquier componente del gasto, consumo, inversión o gasto público hacen variar el producto. Si el gasto público aumenta, por ejemplo, y todos los demás componentes se mantienen constantes, el producto aumentará. Los modelos keynesianos de actividad económica también incluyen un efecto multiplicador, es decir, el producto varía en algún múltiplo del aumento o disminución del gasto que causó la variación. Si el multiplicador fiscal es mayor de 1, $1 de aumento del gasto público se traduciría en un aumento del producto superior a $1. De esos tres principios por sí solos no se deduce ninguna fórmula en materia de política. Lo que distingue a los keynesianos de otros economistas es su creencia en las políticas intervencionistas para reducir la amplitud del ciclo económico, que colocan entre los más importantes de todos los problemas económicos en vez de considerar los desequilibrios presupuestarios del Estado. Como perniciosos, Keynes propugnaba políticas fiscales anticíclicas que apilan en sentido contrario al del ciclo económico. Por ejemplo, los keynesianos propondrían incurrir en un gasto deficitario destinado a proyectos de infraestructura que demandan mano de obra para estimular el empleo y estabilizar los salarios cuando la economía se contrae, y elevarían los impuestos para enfriar la economía y evitar la inflación ante un abundante crecimiento de la demanda. La política monetaria también podría utilizarse para estimular la economía, por ejemplo, bajando las tasas de interés para alentar la inversión. La excepción ocurre durante una trampa de liquidez, cuando el incremento de la oferta monetaria no logra reducir las tasas de interés y por lo tanto no impulsa el producto ni el empleo. Keynes sostenía que los gobiernos debían resolver los problemas a corto plazo en vez de esperar que las fuerzas del mercado corrigieran las cosas en el largo plazo, porque como escribió en su obra A largo plazo, todos estaremos muertos. Esto no significa que los keynesianos recomienden ajustar las políticas de cada pocos meses para mantener el pleno empleo. De hecho, creen que los gobiernos no pueden saber lo suficiente como para aplicar con éxito los ajustes precisos. Aun cuando las ideas de Keynes fueron ampliamente aceptadas durante toda su vida, también fueron analizadas minuciosamente por varios de sus contemporáneos. Cabe destacar entre sus polémicas una con la Escuela Austríaca de Economía, cuyos adherentes creían que los auges y las recesiones eran parte del orden natural de la economía y que la intervención del Estado solamente empeoraría el proceso de recuperación. La economía keynesiana dominó la teoría y la política económica después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970, cuando en muchas economías avanzadas hubo inflación y un lento crecimiento, fenómeno llamado la estanflación. La teoría keynesiana perdió entonces popularidad porque no ofrecía una respuesta de políticas apropiadas para superar tal situación. Los monetaristas dudaban de la capacidad de los gobiernos para regular el ciclo económico con la política fiscal y sostenían que el uso sensato y prudente de la política monetaria podría aliviar la crisis. Los miembros de la escuela monetaria también sostenían que el dinero puede tener un efecto en el producto a corto plazo, pero creían que en el largo plazo una política monetaria expansiva genera únicamente inflación. Los economistas keynesianos adoptaron en gran medida estas críticas, incorporando a la teoría original
una mejor integración del corto plazo y el largo plazo, así como una comprensión de la neutralidad del dinero a largo plazo. La idea de que un cambio en la oferta monetaria afecta solo las variaciones nominales de la economía como precios y salarios, pero no ejerce efecto alguno en las variables reales como el empleo y el producto. Tanto los postulados keynesianos como los monetaristas fueron puestos bajo la lupa cuando surgió la nueva escuela clásica a mediados de 1970. Dicha escuela afirmaba que los responsables de las políticas públicas son ineficaces porque los participantes individuales del mercado pueden prever los cambios de una política y actuar anticipadamente para poder contrarrestarlos. Una nueva generación de keynesianos que surgió en los años 70 y 80 argumentó que, aun cuando los individuos pueden prever correctamente tales cambios, los mercados agregados quizás no se ajusten instantáneamente. Por lo tanto, la política fiscal puede ser eficaz a corto plazo. La crisis financiera mundial de 2007 a 2008 hizo resurgir el pensamiento keynesiano, que dio sustento teórico a las políticas económicas adoptadas por muchos gobiernos, incluidos los de Estados Unidos y Reino Unido, como respuesta a la crisis. Cuando sobrevino la recesión mundial a fines de 2008, el profesor de Harvard, Gregory Mankiw, escribió en el The New York Times: si tuviéramos que recurrir a un único economista para comprender los problemas que enfrenta la economía, indudablemente ese sería John Maynard Keynes. Aunque Keynes murió hace más de medio siglo, su diagnóstico de las recesiones y depresiones sigue siendo la base de la macroeconomía moderna. Keynes escribió: los hombres prácticos que se creen libres de toda influencia intelectual son generalmente esclavos de algún economista difunto. En 2008, ningún economista difunto es más prominente que el mismo Keynes. Pero la crisis de 2007 a 2008 también mostró que la teoría keynesiana debía contemplar mejor el papel del sistema financiero. Los economistas keynesianos están rectificando esa omisión, integrando los sectores reales y financieros de la economía.